Buenas tardes, en este video vamos a hablar un poco sobre el impuesto al valor agregado, más conocido como el IVA. En primer lugar, es importante definir qué es un impuesto. De acuerdo con lo que indica el artículo 4 del Código de Normas y Procedimientos, el impuesto es un tributo cuya obligación tiene como hecho generador una situación independiente de toda la actividad estatal relativa con un contribuyente. En palabras más costarricenses podríamos decirlo que es lo que los contribuyentes de una u otra manera, sea indirecta o directamente, podemos pagarle al Estado. Podemos no, o más bien debemos de pagar al Estado. En el cual o el Estado como tal considera estos tributos como un ingreso. Estos ingresos los utiliza para diferentes situaciones, por ejemplo, el pago de préstamos internacionales, la solvencia del gasto público como tal, entre otros. El tema principal, como ya lo mencioné, de esta exposición es el impuesto al valor agregado, el cual sufrió una gran reforma en el 2019 con la ley 9635, la llamada Ley del Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Aquí es muy importante mencionar que el IVA tiene 4 aspectos muy importantes. Es un impuesto directo, es un impuesto periódico, es un impuesto instantáneo y además lo que busca es solventar el gasto público. De manera que como lo dice es su título, esta ley fortalece esas finanzas públicas. En el siguiente punto, podemos mencionar que este impuesto, o más bien podemos decir que anteriormente ya existía el impuesto al valor agregado, solo que lo conocíamos como el impuesto sobre las ventas. Dentro de las reformas que sufrió con la ley, el impuesto sobre las ventas vino a gravar cosas nuevas. Por ejemplo, los servicios, vino a gravar bienes que anteriormente no estaban gravados y además vino a introducir diferentes tarifas. No solo la tarifa del 13%, que era la que conocíamos antes. En este impuesto es necesario conocer el hecho generador, el cual se da específicamente en la compra de un artículo o en la compra de un servicio, que siempre esté grabado de acuerdo a lo que indica la ley. Ya que, como lo dije anteriormente, esta ley introdujo nuevos términos, por ejemplo, como exenciones, no sujeciones y tarifas reducidas. Por lo cual también es importante mencionar que este impuesto tiene dos sujetos, un sujeto pasivo y un sujeto activo. Un sujeto activo que es el recaudador como tal, además también es el Estado y es la Dirección General Tributaria. Y un sujeto pasivo que es el comerciante y el consumidor, ya que ellos dos también compran y venden bienes gravados o servicios gravados. En el siguiente punto, es importante también mencionar que esta ley introdujo diferentes términos, si se puede decir así, como el principio de territorialidad. ¿Qué quiere decir eso? Indiferentemente si yo compré un servicio, por ejemplo, en el exterior, como ya todo lo hemos escuchado en las noticias, como las diferentes plataformas, Netflix, Spotify y otros, estos servicios, a pesar de que yo se los estoy comprando a un extranjero, los estoy consumiendo en Costa Rica, por lo cual el medio de pago es renta costarricense. Entonces, yo como contribuyente, aunque no preste servicios y tal vez no esté inscrita, sí debo de hacer pago de ese impuesto. Otro tema importante, como ya lo mencioné, son las diferentes tarifas. Tiene tarifas reducidas para diferentes situaciones, como los temas médicos tienen una tarifa del 4%, tiene en los temas de educación una tarifa reducida del 2%, lo cual eso es muy beneficioso para el consumidor como tal. Pero para el vendedor o el comerciante esto desde mi punto de vista le complica un poco el panorama. ¿Por qué? Porque tiene que llevar una contabilidad muy ordenada, tiene que llevar un adecuado registro de los diferentes impuestos que tal vez utiliza. ¿Por qué? Porque ese impuesto también
aplica o esa tarifa aplica cuando yo le vendo a alguien que está en esas tarifas. Por ejemplo, si yo le vendo a una escuela, esa escuela yo no le puedo vender al 13%. Por lo cual esto genera otros términos como la prorrata y demás que se verán en otros temas más adelante, cuando se profundice más sobre la ley. Este impuesto también tiene, como ya lo mencioné, exenciones, no sujeciones. Por ejemplo, un no sujeto es la Caja Costarricense del Seguro Social, por lo cual yo no le puedo cobrar el IVA en ningún momento y él tampoco cobra el IVA por los servicios que presta. En el siguiente punto, o más bien para ir concluyendo un poco, es importante conocer que este impuesto, como ya lo mencioné, lo que trata de solventar es ese gasto público que no se ha podido o que más bien no se sostiene con los ingresos que ya tenía el Estado. Por lo cual para mí vino a generar mucha controversia. ¿Por qué? Porque ese impuesto ha ocasionado que muchas empresas pequeñas tengan que cerrar, porque tal vez prestaban servicios que no estaban grabados anteriormente con el impuesto sobre las ventas. Por lo cual yo considero que el gobierno, o más bien el Estado, tuvo que haber buscado otros medios de recolección. Por ejemplo, ir a fiscalizar de una mejor manera, ir a gestionar el cobro, porque sabemos, y en las noticias lo podemos ver, hay muchos contribuyentes que no son honrados, que no son... no declaran de acuerdo a sus ingresos y por ende pagan menos renta, por ejemplo, y eso hace que el Estado no tenga los suficientes ingresos para solventar o más bien darnos esos servicios que el Estado tiene que dar y tampoco para solventar el gasto en salarios, el gasto en alquileres que tiene por sí solo el Estado. Por lo cual creo que este impuesto, si bien es cierto, es bueno para el gobierno, es bueno para el Estado, es bueno para nosotros, porque al final de cuentas el Estado puede hacer más por nosotros, pero también vino a perjudicarnos como comerciantes, como trabajadores independientes, y vino a complicar inclusive más lo que es el tratamiento contable e inclusive la presentación de la declaración como tal. Pero bueno, no siempre hay que ver las cosas malas de los impuestos. Los impuestos, como ya lo mencioné, vienen a solventar muchas necesidades que nosotros como ciudadanos costarricenses tenemos. Eso es toda mi exposición. Buenas noches.